Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención, que nos acompañe en esta noche de Focus y como siempre es un gusto saludar a Rubén. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Esaú. Listos. Gracias por venir. Hombre, es un honor, Esaú. Varios temas interesantes que vamos a tocar hoy y podemos entrar, pues, ¿qué te parece por el de la megafarmacia? Que cada vez nos cuesta más a los mexicanos y no ha surtido el efecto que se pretendía desde el sexenio anterior, ¿no? Sí, la verdad es de que es un caso muy triste porque esta fue una respuesta que intentó dar el presidente de entonces, Andrés Manuel López Obrador, ante la crisis de desabasto de medicamentos en el país. Una crisis que de alguna manera él mismo provocó, Claro. porque no había desabasto hasta que él llegó, dijo que las estructuras estaban en manos corruptas, que eran grandes negocios para manos particulares y que había un gran contubernio entre autoridades de salud y distribuidoras de medicamentos. Digo, no lo dudo, digo, habrá que ser condescendientes aquí al Claro. respecto y realistas y decir que, bueno, es posible. El gran problema es cuando tú sustituyes algo, tienes que lo haces por mejorarlo, lo haces por evitar la corrupción, por muchas cosas, pues tienes que tener todos los instrumentos en la mano para sustituirlo de forma adecuada, porque si no lo que provocas es un Sí, desastre. no se cumple, ¿no? No se cumple. Y aquí lo que se cumplió fue el desastre. Los medicamentos comenzaron a escasear, hubo una crisis. Hay una crisis que todavía sigue de medicamentos que no se ha logrado resolver. Y ha habido muchas estrategias que se han presentado. La más patética fue la megafarmacia. Sí, se le dio el beneficio de la duda al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ante pues las denuncias que salían de Palacio Nacional de supuestos contubernios o ligas de corrupción en el manejo de los medicamentos con transnacionales, con empresas transnacionales y demás, y todos aceptaron el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú recordarás cuántas mañaneras no le invirtieron o destinaron para sustentar este discurso y esta medida. Pero al inicio, en el 2024, se había planteado que la megafarmacia iba a costar alrededor de 10.800 millones de pesos. En el 2025 pasó a 15.000 millones y ahora para el 2026 pasó a 17.635 millones de pesos y no está operando, no está funcionando. No, O sea, hay un reportaje que acaba de aparecer por ahí de un periódico de circulación nacional, no recuerdo cuál, El Universal, el Universal. El Universal, que documentaron en un reportaje que la megafarmacia está totalmente vacía, no opera, ya ni siquiera como bodega ni como nada. Y esto es uno de los grandes fracasos porque sigue costando pues, una cantidad pues, abismal, exorbitante, exorbitante, ¿no? 17 mil, más de 17 Para un mil. elefante blanco es No, increíble. increíble. Y además sigue costando, sigue costando, sigue costando. Eh, y en realidad no funciona. Y además nunca iba a funcionar esa U. Desde el principio, analistas muy serios dijeron, eso es imposible. El problema de los medicamentos en el país es de distribución, no es de que se necesite una farmaciota para concentrar todo allí y así resolver el abasto. Eso no es posible. Es algo muy similar. Me recuerdo que alguien en tono irónico decía, para resolver el problema del agua en el país, es como si construyéramos un tinaco gigantesco y ya con eso resolvemos. Vaya, el símil era burdo, pero explicaba de alguna forma esta mecánica de operación. El presidente no hizo caso, siguió con su proyecto de la megafarmacia, que se ha convertido hasta la fecha, junto con otros grandes proyectos de su administración, en un tiradero de dinero, pero de miles de millones Es de un pesos. lastre, es un lastre para el discurso también y para el ejercicio de gobierno federal que heredó, por supuesto, Claudia Sheinbaum. Pero cabe señalar que estos números que acabamos de dar son de la Secretaría de Hacienda. Así es. O sea, no es tampoco un dato que Se inventó por allí, ¿no? esté sacando, por ejemplo, el Universal que ventiló este tema recientemente, sino que obtiene los datos, el Universal, de la Secretaría de Hacienda y nada más. Imagínate, o sea, de cuando inició este proyecto a la fecha aumentó 15% el costo
esta mega farmacia, ¿no? Y Que bueno, se convirtió en una mega bodega. sí, y en una estructura fantasmal incluso, ¿no? Porque Sí. ya ni siquiera como bodega. Y esto nos demuestra que si no existe un aparato crítico de reflexión al poder, de oposición legítima, pensada, reflexiva, racional al poder, el poder llega a decisiones absurdas de este tipo. No, y lo hemos planteado muchas veces aquí en Focus, Rubén, o sea, destruir por destruir o quitar por quitar no tiene sentido. Si no tienes un respaldo o un proyecto que sustituya Así es. con mejores resultados el que estás quitando. Parecía que estaban quitando por quitar las cosas, ¿no? Y ahí tenemos los resultados y tristemente, Saúl, se trata de resultados que van a aparecer en otras cosas. Claro. Ahí está Mexicana de Aviación, que fue otra gran ocurrencia. Allí están, bueno, los famosos y emblemáticos grandes proyectos de la administración del presidente López Obrador, como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, el tren interoceánico, etcétera, etcétera. Vaya, eh, y esto parte de una mecánica que tenemos que dejar muy clara. Todo es parte no de una idea, de un proyecto planificado, porque si no, no se harían. Porque al planificar un proyecto te das cuenta cuando el proyecto es inverosímil. Son ocurrencias llevadas a su máxima expresión por un capricho gubernamental, por un capricho de poder. ¿No hubiera sido más fácil auditar todo el sistema de distribución de medicamentos en el país, que es muy grande, es uno de los más grandes en Hispanoamérica? Auditar, sancionar a quien esté realizando las cosas malas, dejar el sistema de distribución que teníamos o el sistema de entrega que había en todo el territorio nacional y potenciar lo que se hiciera falta, ¿no? Pero parece que se eliminó todo, dijeron con eso se va a Sí. solucionar y lo hemos visto en muchos ejemplos a nivel internacional, no solo en tema de medicina, sino hasta incluso en tema militar, donde la concentración de todo un tema o de toda una infraestructura gubernamental termina en un fracaso. Sí, por desgracia. Y esto también es un reflejo de esto que te decía hace un momento de las ocurrencias. Cuando tú borras de un plumazo algo y no lo sustituyes de forma eficiente e inteligente, pues aquí están los resultados. El presidente en su momento había dicho que había mucha corrupción, pero no hay detenidos. No hay detenidos, exactamente, O sea, Rubén. Es lo que más llama la atención a la opinión pública en México, que se denuncie, se señale aparentes vínculos o redes de corrupción en todos los ámbitos y no lo dudamos que existan redes de así corrupción. es. Por supuesto que es viable que existan en México sobre todo, pero si no detienes a nadie, si no presentas una denuncia, incluso siendo el Estado mexicano presentando denuncias formales en contra de aparentes controladores o de estas redes de corrupción, pues no tiene sentido. Claro, Queda en el aire, ¿no? El queda en discurso. el aire y lo sustituyes con algo que es una ocurrencia, pero por desgracia no es la única ocurrencia en esta materia. Ah, claro. Ha habido más ocurrencias. ¿Te acuerdas que también ya en el gobierno actual se anunciaron unas eh, pequeños estanquillos Sí, con medicamentos que, que al parecer las personas sí. iban a los enfermos que tienen algún padecimiento crónico, iban a ir ahí y les iban a dar el medicamento, tampoco funcionaron. O sea, es decir, que se colocaron algunos, se dieron cuenta que era un absurdo y ya no los pusieron, pero embarcaron a la presidenta en anunciar esto como con bombo y platillo, como si fuera una solución. ¿Quién embarca así a la presidenta? Bueno, pues funcionarios que no han dado. Yo entiendo que un presidente o una presidenta no puede ser experto en todo, pero tienes que tener funcionarios que te resuelvan las Capaces, cosas, ¿no? sí, que te resuelvan los problemas, Y que te sobre den todo proyectos, especialistas en cada área. claro, que te den proyectos viables que te permitan resolver un problema y no acrecentar un problema con más problemas. Si tú no ofreces soluciones como funcionario, tú te vuelves parte del problema y vas encareciendo política y socialmente los efectos de las decisiones. Y aquí tenemos esta megafarmacia. A mí la verdad me da como vergüenza, Saúl, que nos vayan a ver desde el ámbito exterior y vean lo que costó esta megafarmacia y vean el costo que va ahorita acumulado y que pregunten, bueno, pero ¿está funcionando? No, no está funcionando.
Oye, ¿hay medicamentos? No, no hay medicamentos, no hay nada ahí. O sea, No se distribuye, ¿no? y creo que han sacado fotos de que están los anaqueles vacíos, o sea, está todo, parece una mala broma, parece una broma de un futuro distópico, de algo absurdo, que me hace recordar aquellos chistes famosos del populismo de los años 60, 70, que llegaba un gobernante a un pueblo y decía, les vamos a poner un puente. Bueno, pero pues oiga, aquí no hay río, señor. No importa, aquí va a haber un puente muy bonito para que ustedes lo utilicen. Les traigo el río también, ¿no? Y luego al rato les traigo el río y lo ponemos también. Ese tipo de absurdos parecieran cuentos kafkianos, cuentos Sí. sacados de un anecdotario del realismo mágico, y sin embargo aquí están presentes. Yo creo que algún día esto nos va a dar mucha vergüenza. Ahora ¿sabes? no es cuestionar ni criticar por sí solo el hecho de o los resultados de esta mega farmacia. Lo que se cuestiona primero es la improvisación que se puede ver en el gobierno anterior en este tema y en muchos otros, pero también se cuestiona lo que le cuesta a la economía mexicana o a los mexicanos, lo que nos cuesta. Imagínate lo que son 17 mil millones de pesos, ¿no? Imagínate en el mismo sector, en hospitales, en medicamentos, en distribución. Exactamente, eso transfórmalo en medicamentos directos a la población o servicios médicos o contratación de mayor personal especializado para la atención médica de los mexicanos. Bueno, ahí sería otra cosa, ayudaría muchísimo. Más. Pero lo más triste, y lo hemos dicho aquí en el programa en varias ocasiones, es que en su momento no hay discusión de estas cosas. Digo, sí la hay, de analistas, de especialistas, pero la sociedad en su mayor parte se mantiene ajena Sí. a estas discusiones e incluso le da crédito a las voces aduladoras que dicen que es una gran solución, y ahorita ya no dicen nada estas voces. Exacto. Pero yo recuerdo muchísimos comentaristas que están del lado de los intereses gubernamentales o partidistas que alababan esta decisión y decían que el presidente Andrés Manuel había descubierto por fin el hilo negro para resolver el gran problema de los medicamentos del país. Y ahí están los resultados. Sí, seguimos con el problema, ¿no? Seguimos con el Estados con y el más problema. gastados. Y además siguen los problemas con esa fusión que hubo con el IMSS Bienestar, ¿no? Sí, claro. Antes existía el Seguro Popular, que le daba una respuesta, quizás imperfecta, pero Que daba una respuesta. lo creó Fox, ¿no? Creo que lo creó Fox, sí, aunque ha habido mecanismos similares que se han implementado a lo largo del tiempo, pero se implementó precisamente para tratar de atender un vacío normativo que había en materia de atención a la salud. Una cosa es estar pensionado por el IMSS o por el ISSSTE, y otra cosa es no estar pensionado. Exacto. Entonces, para las personas que no tenían beneficio de una pensión o de accesibilidad a la salud, que es una causal de pobreza, de acuerdo con el Coneval, la accesibilidad a la salud, si tú carecías de accesibilidad a la salud, se creó este mecanismo del Seguro Popular. Es decir, yo no tengo seguro social, no tengo acceso al ISSSTE. Y era muy accesible y tenía servicios muy buenos. Sí, claro, Incluso Colima se convirtió como en un centro regional de atención médica, por ejemplo, toda la población de Coahuayana, de Aquila, acudían al hospital regional que está aquí en la capital para atenderse, y todo el sur de Jalisco, de Cihuatlán, de Autlán incluso, acudían a ciertos servicios especiales en el hospital regional de Colima, ¿no? Es la función de capital que ha hecho Colima en términos regionales, en varias materias, a lo largo de los años. Y era accesible en costo. Sí, claro. Yo recuerdo que hice algunos trabajos periodísticos sobre el tema cuando estaba todavía en auge el hospital regional con el Seguro Popular, y entrevistaba a personas de los estados vecinos y manifestaban que, bueno, Colima se había convertido en la luz del servicio de salud. Sí, claro. Y bueno, se sustituyó, otra vez volvemos a lo mismo, se sustituyó, se quitó, pero no se creó algo mejor en su lugar. Y originalmente el presidente Andrés Manuel creó un sistema de salud que no funcionó y terminó anexándolo ya en la desesperada al IMSS, que es lo que está funcionando actualmente, pero en realidad lo que ha hecho es complicar la atención a la salud, de por sí muy presionada que ya estaba la del IMSS, y ahora se presiona el doble, y todo parece indicar que se va a presionar más en los siguientes años. Es decir, en lugar de fortalecerse una instancia autónoma, propia,
que hubiera crecido para atender a este sector tan amplio de la población que no cuenta con la accesibilidad a la salud, pues lo que se hizo fue sobresaturar a una institución para que resolviera ese problema. Y bueno, ahí están los Pues veremos resultados. qué sucede con este gasto, este barril sin fondo de gasto en la megafarmacia. Y hay varios barriles sin fondo. Sí, desafortunadamente tenemos Con varios. una gran presión fiscal económica para el país, que podría estar traduciéndose en otros tipos de gasto, ¿no? Y mientras tanto, Rubén, sigue el debate por el derecho de las audiencias, este proyecto que ha formulado y que ha apoyado o respaldado el gobierno de México, que está en debate, que todavía tenemos hasta el 21 de agosto para que se terminen las supuestas consultas y análisis de este proyecto que impulsa el gobierno de la República. Pero hay otro debate donde ya se señala, pues, a nivel nacional, que sí está bien por un lado, y que yo también veo bien que se regulen ciertos aspectos de los medios de comunicación, pero dicen, bueno, la mañanera también se convierte en una especie de medio de comunicación. Sí. Todos los días tiene Es. difusión de alcance nacional y todavía se replica en los medios de comunicación, y también debe estar sujeta a esta normatividad en dado caso de que se apruebe, porque también las audiencias o los medios de comunicación tienen derecho a réplica de la propia mañanera, ¿no? Sin embargo, parece que el Estado mexicano, el gobierno de la República, no está tan de acuerdo con que incluyan a la mañanera en esta parte, porque lo vimos también en el sexenio anterior, muchísimas trascendidos o difamaciones e incluso verdades a medias se decían en la mañanera, ¿no? Sí, claro, y se siguen diciendo. Digo, hay acusaciones a periodistas, hay debates incómodos donde no se le da voz a los a los supuestos replicantes, hay afirmaciones ligeras, y me parece que si tú como gobierno, como institución pública, vas a intentar regular el contenido de los medios, lo menos que podrías ofrecer es regularte a ti mismo primero. La verdad es que eso no se está haciendo. Yo coincido con esa percepción. La mañanera se ha vuelto el gran medio de comunicación nacional. Sí. Es el gran medio de comunicación. Es la voz oficial del gobierno de la República, ¿no? Marca la agenda, genera debates, genera inclusive elementos de distracción a veces. Yo, por ejemplo, a veces veo que viene un debate muy fuerte, muy incómodo para las instancias gubernamentales, como lo que ha pasado con Rocha, con la gobernadora María del Pilar de Baja California, y de repente sueltan algo que parece sensacionalista y que genera un debate alternativo y que hace que la opinión pública se distraiga pensando en eso. Ahorita lo vi, por ejemplo, con todo este tema de cambiar el nombre del Paso de Cortés por un paso de los pueblos indígenas, que la verdad es algo que no debería ni siquiera plantearse, pero se plantea porque se sabe que va a proponer un debate, que va a abrir heridas, que va a generar suspicacia, y de repente toda la opinión pública se concentra allá y nos olvidamos de temas tan importantes como es este del derecho de las audiencias. Sí, además te acuerdas que en el sexenio anterior había una sección de la mañanera para aparentemente desmentir o explicar supuestas publicaciones falsas, y que incluso, pues, el mismo presidente caía en información falsa. Recordarás esa frase tan acuñada por él de yo tengo otros datos, y él decía lo que quería, y después se buscaba información oficial y nos dábamos cuenta los medios de comunicación que no era exacto lo que estaba diciendo el propio presidente, ¿no? Bueno, entonces uno de los debates, al menos en lo público, en los medios de comunicación a nivel nacional, pues está dirigiendo hacia ese punto, ¿no? Si se va a medir con esa vara, pues que se mida a las dos partes, ¿no? Tanto al Estado como a los medios de comunicación. Eso es por un lado, pero yo también veo un riesgo en este proyecto, porque más que prohibir o tratar de censurar directamente a los medios, creo que está logrando algo de fondo y que está atrás y que no aparece en el frente del discurso, que es tratar de convencer a los medios, o va a llegar el momento en que el propio medio se autocensure. Claro.
con la aparente responsabilidad moral de mejor no lo publico porque no me vaya a meter en un problema legal, ¿no? Entonces, eso me parece más riesgoso cuando un medio de comunicación termina autocensurándose para evitar un posible riesgo. El derecho de réplica lo hemos tenido siempre, no, ha sido una constante en los medios de comunicación en México, pero el derecho de réplica aplica cuando lo publicaste. Pero imagínate cuando ni siquiera quieres publicarlo para no tener un problema legal o un derecho de réplica, pues esto ya me parece más grave, ¿no? Sí, esto remite a esas fantasías de ese modelo panóptico, se llamaba, del gran hermano, Sí. que te está vigilando siempre en todo momento. Yo recuerdo haber leído un ensayo sobre Cuba hace unas décadas, estaba en pleno apogeo Fidel Castro, y la población cubana platicaba con periodistas y decía, no puedo platicar aquí porque me están observando. Oye, pero ¿quién te va a estar observando? Aquí no hay nadie. Uh-huh. O sea, no hay aparatos, no hay ni siquiera enchufes. No. En todos lados hay espías. Y esa presión que tiene el individuo en su conciencia de que te están observando, algo está mal, puedes estar generando algo. Genera una autocensura, que es la que tú señalas, que primero llega a los medios, pero después se extiende a toda la sociedad. Es una autocensura terrible porque el ser humano pierde su libertad de opinión, que es la madre de todas las libertades, y comienza a cancelar previamente su ejercicio de esa libertad. Sí, para mí me parece muy, muy grave el sentido que está oculto en este proyecto, pero que nosotros como periodistas lo podemos percibir. Y no es tanto que ya te censures para publicar. Yo creo que puede llegar a obligar emocionalmente o moralmente a los periodistas incluso a ni preguntar, Rubén. Claro. Que es la razón de nuestro ejercicio periodístico, ¿no? Preguntar, Sí, dudar, no dar por sentado ninguna información oficial, y si no preguntamos, pues no tiene sentido ya. Y habrá que recordar que la pregunta es la clave de una sociedad democrática. Claro. La pregunta es la clave de la filosofía, desde Sócrates. Sócrates Sí. no afirmaba, Bueno, preguntaba. Bueno, a Sócrates lo mataron por preguntar, ¿no? Sí, y es la base de la filosofía. O sea, la filosofía no es una afirmación, es una pregunta. Así nace la filosofía. Así nace la psicología. La psicología no te dicta recetas, Claro. Te pregunta qué sientes para tratar de orientar. Incluso de ahí surge el método claro. de Platón, ¿no? La pregunta como herramienta y la duda como punto de partida, ¿no? Así es, y llega Descartes, en fin. Así le hacen las conciencias frente al confesionario, ¿no? O sea, es decir, vacías tu alma precisamente frente a una pregunta, ¿qué he hecho mal? Exacto. Y entonces, si tú dejas de preguntarle a la autoridad, entonces ya se perdió totalmente la libertad. Sí, o sea, perdimos la libertad, ¿no? Ya se perdió Para totalmente. preguntar hay que pensar, y si no puedes ni preguntar... No, pues entonces ya, ¿qué estamos haciendo aquí? No hay libertad, ¿no? Es bastante preocupante. Yo sigo en mi posición, yo sostengo, que ningún gobierno puede interferir con la libertad de expresión, de ninguna forma. Se pueden generar argumentos que suenan bonitos, ¿no? Es que hay que proteger a las audiencias, es que hay que evitar que se diga información falsa. Bueno, para eso se pueden crear mecanismos Sí, adecuados. que no estamos en contra, y además Claro. Todos los medios de comunicación que son formales, que éticamente responsables, todos tenemos un manual, o sea, de operación, un manual de estilo, tenemos la deontología periodística que nos guía a nosotros como periodistas para el ejercicio como tal, pero me parece también que ahí es un desconocimiento. He escuchado a algunos políticos referirse sobre el tema y también me parece que tienen un cierto desconocimiento sobre el ejercicio periodístico profesional, ¿no? Sí, claro. Y además, cuando tú eres parte de un medio y tú te dedicas a difamar al otro, tú pierdes audiencia. Claro. Tú pierdes calidad, Tú solo pierdes te castigas, legitimidad. Exactamente. Le ha pasado a muchos periodistas Exactamente. del estado, de la región, del país, que se dedicaron durante años al negocio de te voy a golpear para que me pagues. Exactamente. Y tarde o temprano terminaron siendo ilegítimos. Y además están ellos. partiendo de una premisa de que los medios solamente nos vamos a regular hasta ahora que a ellos se les ocurrió. No, los medios nos hemos regulado durante muchísimos años. Y la sociedad los regula también,
porque hay una ley de la oferta y la demanda también. Entonces, si tú generas desde la autoridad lineamientos para regular a la libertad, lo que estás haciendo es coartarla. Eso es censura, digo, no puede haber otra explicación ni otro aspecto que pueda argumentarse al respecto. Acaban de sacar algunos artículos muy interesantes sobre qué es censura. Exacto. Censura es todo eso, es acallar las voces, es impedir las preguntas, es generar recursos para ciertos medios y no para otros, es no respetar la opinión, es descalificar la opinión de los demás, es mentir deliberadamente. Y aquí habría que recordar lo que alguna vez dijo Hannah Arendt, que decía que era esta gran teórica de la sociedad y del poder del siglo XX, que decía que las mentiras, cuando se dicen de forma reiterada, tienen como propósito desprestigiar a la verdad. Sí, claro. Porque llega un momento en que la sociedad ya no cree en la verdad por tantas mentiras que se esparcen por todos lados, ¿no? Y el que las esparce, ¿quién es? Pues son las autoridades. Exactamente. Pues a ver qué depara. Tenemos pocos días ya. 21 de agosto es la fecha límite para concluir este debate. Yo soy muy pesimista. Sí. Yo soy muy pesimista, Desafortunadamente tenemos muchas señales, ¿no? Y veo las posiciones gubernamentales bastante ensoberbecidas con esta propuesta. Siento que no van a parar. Siento que se van a imponer a fuerzas. Y tenemos un espacio cooptado en el Poder Legislativo. Los partidos no tienen un gran nivel argumentativo en este momento y no tienen poder para frenar por sí mismos las cosas. Sí. El único freno que puede existir es el de los propios medios, que ojalá en este caso se unifiquen y generen un frente. Y además de los medios que somos los involucrados aquí en este proyecto y los que en teoría seríamos los más afectados, me parece que no se está analizando realmente el alcance de este proyecto que terminará afectando a la democracia y a la sociedad mexicana, ¿no? Hay un análisis que acaba de publicar Nexos de 2 articulistas en el que hablan de cómo este tipo de legislaciones, si las vas sumando, todas ellas, dan la imagen de un estado de tipo policíaco o autoritario. Sí, claro. Sí. Y entonces es bastante inquietante este análisis porque una ley de este tipo, una norma de este tipo por sí sola, parece que no indica muchas cosas, pero ya leídas en conjunto, claro, te dan una imagen aterradora. Y es un patrón que hemos tenido, ya. Así es. Ya notamos el patrón, ya se puede ver. Y es una imagen aterradora del futuro que nos espera. Ojalá no sea así. Recuerda que este tipo de proyecto, o algo similar como este proyecto, también se planteó en Venezuela, ¿no? Claro. Y se ha planteado con Hugo Chávez, totalitarios, ¿no? Y autoritarios, claro. Hoy mismo voy a aprobar la ley, me acuerdo ese discurso que dio sobre un mismo tema, este mismo tema. Sí, regular a los medios, controlarlos, porque para que los malvados medios no engañen al pueblo. Sí. Y hablando de Hispanoamérica, de geopolítica, pues bueno, ya se ha conformado un bloque, o se ve la conformación de un bloque muy afín a Donald Trump en Hispanoamérica, comandado por supuesto por Argentina, por Ecuador, ahora por Colombia, por Chile, El Salvador, países que ya están muy afines a las políticas de Donald Trump y prácticamente parece que obedecen lo que dice Donald Trump. Y en contraparte, pues en este escenario de Hispanoamérica parece que nada más queda México y Brasil. México una potencia en Hispanoamérica en materia económica, Brasil una potencia económica en Sudamérica, y parece que son los únicos que están dando la batalla por la izquierda en Hispanoamérica, ¿no? Sí, y bueno, aquí hay 2 formas de analizar esto. Una es esa, que me parece que uno de los papeles de los países es resistir con argumentos soberanos cuando se busca una unificación política. Aquí, por desgracia, en Latinoamérica pasamos de la izquierda radical a la derecha. A la derecha radical, del populismo de izquierda o a la derecha y de izquierda, ¿no? Y estamos en ese vaivén. No hemos logrado los latinoamericanos encontrar el término medio. Y ahora estamos en un oleaje de derecha del que solamente se están librando como gobiernos, porque prácticamente están empezando, México y Brasil. Por una parte, pareciera que están ellos haciendo una labor de resistencia muy encomiable, de resistencia nacional. El gran problema
no es Brasil, el gran problema es el caso de México. Sí. Porque esta labor de resistencia, digamos cultural y política, frente a las presiones norteamericanas, pareciera, no digo que así sea, pero pareciera, cuando menos es lo que se refleja, que esconde también una protección a políticos de izquierda vinculados al crimen organizado. Es que esta resistencia de México se ve empañada por ese aspecto, ¿no? Si no, sería a lo mejor muy loable, sí, ¿no? sería tanto, o se viera como Brasil en este momento, sí, ¿no? Pero se viera como una resistencia cultural interesante, como una búsqueda ideológica, una búsqueda de mantener la defensa de la soberanía. El gran problema es que aquí la defensa de la soberanía parece empantanada, empañada por esta defensa de políticos que están francamente asociados al crimen organizado, y sobre todo al narcotráfico. Los ejemplos sobran, digo, los tenemos muy a la vista. Cada día se suceden más. Y se ha utilizado y abusado del concepto soberanía como una defensa contra estos intereses, ¿no? Yo creo que yo no estoy en desacuerdo con esta labor de resistencia si se quisiera dar, pero para que fuera legítima tendría que generarse un modelo de efectividad mexicana contra la corrupción, contra los cárteles, contra el crimen organizado, para que los mexicanos dijéramos, vaya, no necesitamos la presión exterior, ni necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, nosotros lo estamos resolviendo. Quizá no resolverlo totalmente, pero que se dieran pasos gigantescos en ese sentido. El problema es que no se ven. Sí, pero fíjate que hay dos visiones muy antagónicas en este momento. O sea, México dándole o marcándole el alto a Estados Unidos para incursiones, por ejemplo, en el aspecto militar en territorio nacional, y acaba de llegar el nuevo presidente de Colombia y ya firmó un tratado, un acuerdo con Estados Unidos para... Con todo y sismo, ¿verdad? Con todo y sismo para realizar operaciones militares conjuntas en Colombia, ¿no? Son temas muy delicados. Avanza también el control militar de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, que son vecinos, ya se ve muy marcado ahí, ¿no? Sí, y bueno, aquí es muy digno de mencionar que esa resistencia a las operaciones conjuntas parece loable, pues, o sea... Sí, en el escenario geopolítico de Hispanoamérica parece muy loable. El gran problema es de que las operaciones son contra organismos que tienen la capacidad de dominar y controlar a grandes franjas de los estados en los que están instalados. Entonces, uno de los grandes enemigos de las naciones latinoamericanas y de las sociedades latinoamericanas es el crimen organizado, aliado con sectores corruptos que en el ámbito municipal, estatal o federal les brindan los escenarios de protección y de crecimiento. Acabo de ver un documental de un medio de comunicación europeo en el que hacen un recorrido por varias zonas de Sinaloa y francamente es aterrador lo que se ve allí. Digo, cómo la sociedad dice, bueno, es que nosotros salimos pero no sabemos si vamos a regresar. Sí, claro. Entrevistan a unos sicarios que dicen que, bueno, pues a ellos les han ordenado matar familias enteras, incluyendo niños, quizás hasta las mascotas, dice uno de los entrevistados. Y esa realidad está allí a la vista, la sociedad la conoce. Y si nos ponemos de una forma inteligente a cuestionarnos, nos daremos cuenta que el gran enemigo de las sociedades latinoamericanas son estos grupos criminales. Y si tú no te sumas a una iniciativa continental para combatir a estos grupos, comandada por Estados Unidos, tienes que tener argumentos muy sólidos para decir por qué no lo haces. Sí, porque parece que estamos entre la espada y la pared los mexicanos, una contra el crimen organizado o el gobierno con sus medidas, y la otra contra Estados Unidos, que tampoco podemos confiarle gran cosa a Estados Unidos. Hemos visto que siempre que se mete con temas militares nunca salen bien los países o los gobiernos, en este caso los países donde incursiona militarmente. Entonces pareciera que estamos entre la espada y la pared, entre el crimen organizado y la presión de Estados Unidos y la acción o poca acción o mucha acción de nuestro gobierno, ¿no?
esos escenarios de estar entre la espada y la pared son los escenarios propicios para la buena política. O sea, un gran político, un gran estadista, a dar resultados, ¿no? o sea, dice, pues estoy en un escenario maravilloso para poder plantear un camino nuevo. Y aquí un camino nuevo, ¿cuál puede ser? Bueno, voy a tratar de integrarme a muchas de las políticas norteamericanas contra el crimen organizado, considerando que es el gran enemigo de nuestra sociedad y que no puedo resolverlo yo solo. Pero a la vez voy a plantear un discurso alternativo sólido en otras materias, que me permita, que no es, no, lo que te estoy diciendo no es una invención mía, claro. Saúl, es algo que ha hecho el Estado mexicano durante muchos años. Durante muchos años ha sorteado el Estado mexicano, los estadistas mexicanos, no estoy hablando de los presidentes, sino todas estas fuerzas que componen el Estado, que han sorteado presiones norteamericanas más fuertes, ¿sí? Han salido bien librados sin perder un discurso, por ejemplo, claro, de solidaridad con el tercer mundo, con de soberanía, de izquierda. Nada más habrá que ver todo lo que México ha defendido a naciones como Cuba, a pesar de que, por otro lado, lograba integrarse con Estados Unidos en otras materias. Sí, como logró sortear durante décadas, ¿no? Ese pleito de Estados Unidos-Cuba, o esa disputa entre los dos países, y México ser el fiel de la balanza en ese pleito, ¿no? Y había muchísimas votaciones en la OEA que México era la voz discordante. Y sin embargo, no llegaba a pelearse, a disputar con Estados Unidos. La diplomacia, la diplomacia funcionaba. Este es un gran momento como este, que requiere un gran talento. Ojalá lo haya. Pero por lo pronto yo veo un discurso empantanado de una defensa de la soberanía que suena más a defensa de los intereses políticos locales, que por desgracia parecen aliados con el narcotráfico. Y hablando de ese tema, ya van más de 100 días y no sabemos nada de Rubén Rocha, gobernador interino, ¿no? Con licencia. Con licencia de Sinaloa, ¿no? Sí, la verdad es de que cada día que pasa es un día que nos debilitamos, ¿no? Como Estado, porque siguen apareciendo testimonios que vinculan directamente la operatividad de este hombre con grupos del crimen organizado locales. Cada vez vuelve otra vez a sonar con más fuerza el asesinato de Ignacio de Cue, Ignacio, sí, en el que era su enemigo y que él parece estar muy involucrado al respecto. Hay incluso la tragedia de que se generaron un escenario alternativo para decir que había sido asesinado en un asalto en una gasolinera, ¿no? Lo cual fue hasta desmentido por la Fiscalía General de la República. Ahí hay muchas cosas. Y el gran afectado en este tema, pues, es el gobierno de México, ¿no? Porque pasan los días y se incrementan las dudas. Y no nomás es Rocha, ¿no? Está también el senador Insunza. Sí. Hay muchas acusaciones, hay muchas sospechas. Está el tema del huachicol. Se han detenido, se han identificado grandes refinerías clandestinas. No hay ningún detenido. Hay muchos operadores sueltos por allí. Hay muchos cabos sueltos en materia de seguridad que hay que dar un manotazo a la mesa y tratar de unificar esos cabos sueltos y cerrarlos por bien del Estado, y que además le haría un bien político al país, creo yo. Pues te agradezco mucho, Rubén, se nos acabó el tiempo. Gracias. Un gusto platicar contigo. Igualmente. Sí. Agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta noche de Focus por espacio de 40 minutos, y ya lo saben, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.